¿verdad? ¿Qué dice Deuteronomio 28:45? Sí, léame. Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones, y te perseguirán, y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que él te mandó. Ajá, bien. Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alzarán hasta que perezca, por cuanto no habrás entendido la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que él te mandó. Desde que Adán y Eva pecaron en el Edén, ahí empezó a entrar el pecado, ¿verdad? Pero cuando empezaron a entrar las maldiciones generacionales, cuando Dios sacó a Israel de Egipto, Él empezó a dar nuevas leyes y ordenanzas y empezó a llamarlos a vivir en santidad, a vivir una vida totalmente a lo que vivían sus padres de desobediencia, porque para que Israel quedara en Egipto esclavo, es que sus padres empezaron a sembrar mal. O sea, la generación de ellos empezó a hacer. Tenían un Dios, conocían al Dios de los israelitas, el que los había introducido, porque yo pienso que Dios quería que fueran un ejemplo en Egipto y no fueran esclavos como llegaron a ser. Cuando ya se da esto, es cuando ya Moisés los saca a la tierra prometida y les da las leyes y les dice: aquí están los caminos, la maldición o la bendición, ¿cuál ustedes quieren seguir? La mayoría, como se dice, les diría algo como por carne, sigue siempre el pecado, ¿verdad? Busca el pecado y busca caer en el pecado. Entonces, vamos a aprender hoy a anular las maldiciones generacionales. O sea, lo que yo heredé de mi papá, lo que yo heredé de mi mamá, lo que yo heredé de mi abuela o mi abuelo. Hoy vamos a aprender a anularlo. Entonces usted va a decir, ¿por qué? Porque lo que sucede es que el enemigo quiere afectar a su generación y él quiere que el pecado continúe, porque el propósito de él es uno, llevarlo al infierno. Y no quiere que su familia se salve. Entonces él hace eso. Y hay cosas que entonces usted no las miren usted. Por ejemplo, le dice que tu abuela fue bien borracha, pero usted era borracha, ¿verdad? Entonces, pero viene él, entonces se saltó de generación. Dice un hermano que él llevó a su niño de 6 años a la escuela, de cuenta una pareja de cristianos. Y dice que cuando el niño llegó a la escuela, la llamaron y le dijeron: venga por su niño porque no para de llorar. Y no para de decir quiero a mi mamá, y en verdad no lo podemos controlar, hemos intentado y está en un ataque de nervios, venga por él. Y la pareja era cristiana. Y se fue a recoger al niño, la mamá muy triste, el niño bien pegado, y dijo: no quiero regresar a la escuela, mami, no me gusta la escuela, y llorando. Entonces, cada vez que lo decían llevar a la escuela, el niño era como que lo estaban matando, era como que en la escuela había alguien que lo perseguía, era horrible. Y ellos oraban y decían: Señor, haz algo, Padre, que mi niño no sé qué tiene, y empezaba, lloraba, y no entendían lo que estaba pasando. Entonces, un día, el esposo de la señora, hablando con su papá, le dice: fíjate, papá, le dice que no sé qué está pasando con mi niño, le vamos a poner Juanito, no sé qué está pasando con Juanito, pero no puede ir a la escuela. Le dice: cada vez que lo llevamos, no se quiere separar de su mamá, está llore, y estemos orando a Dios porque nos diga qué está pasando, y no hallamos, no entendimos, papá, porque tú sabes, yo fui a la escuela y yo no fui miedoso, ni ella. Y entonces el abuelo, al escuchar al otro lado, le dice: ¿cuántos años que tiene Juanito, hijo? 6 años, dice. Oh, dice, yo estoy recordando, dice, cuando yo tenía 6 años, dice, mi papá murió, dice. Entonces, dice, mi papá murió. Cuando yo regresé de la escuela, mi papá había muerto, dice. Y yo quedé en shock, dice, darme cuenta que había perdido a mi papá, dice. Entonces, cada vez, dice, que mi mamá me llevaba a la escuela, yo lloraba porque yo tenía miedo que al regresar de la escuela, esta vez estuviera muerta mi mamá, dice. Entonces, dice, lo que tú tienes que hacer es anular esa maldición generacional que se ha traspasado, se saltó de ti, pero está tocando Juanito. La alabanza de Nancy Amancio dice: anulo los decretos del infierno, anulo todo pacto que han hecho, que involucre a mis hijos o quiere tocar a mis nietos. Esa maldición
se saltó a Juanito, no tocó a su pero es que el diablo así es, ¿verdad? Si él quiere hacer con usted y no puede, va a hacer con sus hijos, y si no puede hacer con sus hijos, va a hacer con sus nietos. Por lo tanto, usted tiene que anular las maldiciones generacionales. Miren, yo no soy una mujer egoísta, yo no tengo nietos, pero usted ahora va a empezar hasta por los bisnietos, pero que el evangelio de Jesucristo va a quedar marcado aquí en mi generación. Mis padres no conocieron al Señor de temprana edad, pero usted y yo sí lo conocimos. Por lo tanto, yo declaro la palabra que dice Nancy Amancio: anulo los decretos del infierno, anulo todo pacto que hayan hecho, que le profetizo que haya vida a esos huesos secos, ¿verdad? Entonces, se saltó eso. Entonces, ahora usted empiece a analizar la conducta que muchas veces usted tiene, ¿verdad? Que usted heredó de sus papás, ¿verdad? Y vamos a empezar a dejar de decir, ¿cómo se parece maracuyá? Iba a decir al papá. Igualito, el mismo modo. Ay, no, hasta como le la boca, así, igualito al papá. Y empieza, y entonces aquello, vamos a decir lo bueno de que se parece del papá, pero no, que siempre miramos los gestos malos, ¿verdad? Mire, somos tan a veces que no somos bien nosotros educados, lo voy a decir así, que no nos educan bien, que si el papá fue mujeriego y tuvo 15 mujeres, ve, Anthony igualito al papá, no es que el de América, igualito. Así va a ser mujeriego, ahí caminando le ves a la pastora, que ya viene con eso. Entonces, miren, no fue ni el diablo necesario que lo marcara, fue usted solito que lo marcó, ¿verdad? Se salta. Entonces hay conductas que nos llevan a nosotros a darnos cuenta de que algo nosotros, no algo, esas son herencias sanguíneas, son como las enfermedades, son herencias sanguíneas, vienen en la sangre. El cáncer es una maldición generacional. Si ustedes se fijan, el abuelito murió de cáncer, la mamá murió de cáncer, la hija murió de cáncer, y así va. Dice un predicador que él llegó al velorio de una mujer muy joven, y dice que había dejado una niña como de 3 años muy pequeña, y dice que le dijo al predicador, le preguntó, ¿y ella de qué murió? No, le dice, ella se suicidó. ¿En serio? Sí, le dice, que lo más raro dice que la mamá de ella se suicidó, la abuela de ella también se había suicidado, y hace unos meses atrás se suicidó su hermana, dice. Y imagínense, le dice, ¿qué espera esa niña? Le dice, esa niña se va a suicidar cuando sea grande. Y cuando el predicador escuchó aquello, dice que se le acercó a la niña y le dijo, anulo en el nombre de Jesús que este espíritu de suicidio entre en tu generación, porque Dios nos ha dado a nosotros las armas para nosotros anular todo decreto. Mira, un decreto es algo firmado, es como cuando usted se casa, queda eso, mira, está sellado. Entonces esos son decretos del diablo que le da a los demonios y le dice, ¿sabe qué? En esta familia se va a hacer esto, y este